Hoy vamos a descubrir los secretos para fortalecer tus huesos y articulaciones con alimentos que seguramente ya tienes en tu cocina. Si quieres saber cómo prevenir la osteoporosis y mantener tus huesos fuertes y saludables, quédate con nosotros. ¿Sabías que el calcio no es el único mineral que necesitas para tener huesos fuertes? Descubre cuáles son los otros nutrientes esenciales que podrías estar pasando por alto. Empecemos. En el video de hoy vamos a explorar 5 nutrientes clave para la salud ósea y la prevención de la osteoporosis. La salud ósea es un pilar fundamental para una vida activa y saludable, especialmente a medida que envejecemos. Los huesos y las articulaciones no solo proporcionan soporte estructural al cuerpo, sino que también protegen órganos vitales y facilitan el movimiento. La osteoporosis, una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad ósea y el aumento del riesgo de fracturas, es una preocupación creciente, especialmente entre las mujeres posmenopáusicas y los ancianos. ¿Quieres saber cómo prevenir la osteoporosis simplemente ajustando tu dieta? Sigue mirando este video. El calcio es el pilar de la salud ósea, constituyendo la mayor parte de la masa ósea. Buenas fuentes del calcio incluyen lácteos, como leche, queso y yogur. Son excelentes fuentes de calcio biodisponible. Un vaso de leche contiene aproximadamente 300 miligramos de calcio. El yogur no solo proporciona calcio, sino también probióticos beneficiosos para la salud intestinal. El queso, especialmente los tipos más duros como el parmesano, contienen cantidades concentradas de calcio. Vegetales de hoja verde como col, brócoli y espinacas aportan calcio, aunque en menor medida que los lácteos. El col es especialmente rico en nutrientes. El brócoli proporciona fibra, vitaminas y antioxidantes. Y las espinacas, aunque contienen ácido oxálico que puede inhibir la absorción de calcio, sigue siendo una buena fuente dentro de una dieta equilibrada. Sardinas y salmón. Estos pescados son excelentes fuentes de calcio y de vitamina D. Las espinas comestibles de sardina y salmón son ricas en calcio y la vitamina D presente ayuda a absorber el calcio de manera más eficiente. Estos pescados también aportan proteínas de alta calidad y otros nutrientes esenciales. ¿Sabías que un estudio en Osteoporosis International demostró que la ingesta adecuada de calcio está asociada con una mayor densidad mineral ósea en adultos mayores? La vitamina D es esencial para la absorción eficiente del calcio en el intestino. Sin suficiente vitamina D, el cuerpo no puede absorber adecuadamente el calcio, lo que puede llevar a una salud ósea deficiente. Exposición solar. La síntesis cutánea de vitamina D a través de la luz solar es la fuente más natural. Unos 10 o 30 minutos de exposición solar directa varias veces a la semana pueden ser suficientes. Es importante equilibrar la exposición con la protección contra el daño solar y el riesgo de cáncer de piel. Pescados grasos como el salmón y la caballa y el atún son ricos en vitamina D y ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular. El salmón, tanto salvaje como de criadero, contiene niveles significativos de vitamina D, aunque el salmón salvaje generalmente tiene más. La caballa y el atún también son pescados grasos que pueden contribuir significativamente a la ingesta diaria de vitamina D. Alimentos fortificados como la leche, cereales y jugos de naranja a menudo están fortificados con vitamina D. La fortificación de alimentos es una estrategia efectiva para prevenir deficiencias de vitamina D, especialmente en personas con poca exposición al sol. Hongos expuestos a la luz ultravioleta. Algunos hongos, como el shiitake y el portobelo, contienen vitamina D2. Incluir estos hongos en la dieta puede ser útil para quienes buscan fuentes vegetarianas de vitamina D. Un metaanálisis encontró que la suplementación con vitamina D en combinación con calcio reduce significativamente el riesgo de fracturas en adultos mayores. El magnesio es crucial, actuando como cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas. Es esencial para la síntesis de proteína, la función muscular y nerviosa, la regulación de glucosa en la sangre y la producción de energía. La deficiencia de magnesio puede llevar a problemas como calambres musculares, fatiga y problemas cardíacos. Nueces y semillas, como las almendras, nueces de Brasil y semillas de girasol, son ricas en magnesio. Las almendras contienen aproximadamente 80 miligramos de magnesio por cada 28 gramos. Las nueces de Brasil proporcionan alrededor de 106 miligramos y las semillas de girasol contienen aproximadamente 100 miligramos por cada 100 gramos.
Vegetales de hoja verde como las espinacas y las acelgas contienen cantidades significativas de magnesio. Una taza de espinacas cocida puede proporcionar hasta 157 miligramos de magnesio y las acelgas contienen aproximadamente 150 miligramos por taza cocida. Legumbres como frijoles negros, lentejas y garbanzos son buenas fuentes de magnesio. Los frijoles negros proporcionan aproximadamente 60 miligramos de magnesio por cada 100 gramos, las lentejas 36 miligramos y los garbanzos 48 miligramos por cada 100 gramos. Granos enteros como el arroz integral, la avena, la quinoa proporcionan magnesio. El arroz integral contiene aproximadamente 86 miligramos de magnesio por cada taza cocida, la avena 63 miligramos y la quinoa 118 miligramos por cada taza cocida. Un estudio reveló que una mayor ingesta de magnesio está asociada con una mayor densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas. La vitamina K es crucial para la activación de las proteínas que se unen al calcio y regulan la mineralización ósea. También juega un papel importante en la coagulación sanguínea. Vegetales de hoja verde como el col, espinacas y col rizada son fuentes ricas en vitamina K1. El col contiene aproximadamente 817 microgramos de vitamina K por cada 100 gramos, las espinacas 482 microgramos y la col rizada 704 microgramos. Alimentos fermentados, como la soya fermentada, es una fuente excelente de vitamina K2, proporcionando hasta 1000 microgramos por porción. Hígado y carne. Estos alimentos también proporcionan vitamina K2. El hígado de ternera puede contener hasta 10 microgramos de vitamina K2 por porción. Un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition mostró que una alta ingesta de vitamina K está asociada con una menor incidencia de fracturas en mujeres mayores. La proteína es esencial para la formación y reparación ósea, así como para la salud de las articulaciones. Desempeña un papel crucial en la creación de nuevas células y tejidos y en la producción de colágeno. Carnes magras, pollo, pavo y carne de res proporcionan proteínas de alta calidad. Una proporción de 100 gramos de pechuga de pollo cocida puede proporcionar alrededor de 31 gramos de proteína. La carne de res magra también es una excelente fuente de proteínas y nutrientes como hierro y zinc. Pescados y mariscos. Salmón, atún y camarones son ricos en proteínas y ácidos grasos omega 3. El salmón proporciona aproximadamente 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, el atún 30 gramos y los camarones 24 gramos. Legumbres. Frijoles, lentejas y guisantes son buenas fuentes de proteína vegetal. Los frijoles proporcionan alrededor de 15 gramos de proteína por cada taza cocida, las lentejas 18 gramos y los guisantes 8 gramos. Huevos y productos lácteos. Huevos, leche, yogur y queso son excelentes fuentes de proteínas completas. Un huevo grande contiene aproximadamente 6 gramos de proteína. La leche proporciona alrededor de 8 gramos por taza. El yogur griego 10 gramos por cada 100 gramos y el queso varía según el tipo. Un estudio en The Journal of Bone and Mineral Research encontró que una ingesta adecuada de proteínas está asociada con una mayor densidad ósea y una menor incidencia de fracturas. Recuerda, una alimentación balanceada y consciente no solo fortalece tus huesos y articulaciones, sino que también promueve una vida activa y saludable. La clave para la prevención de la osteoporosis y el fortalecimiento de los huesos reside en una dieta rica y variada, que incluya estos nutrientes esenciales. Al adoptar estas recomendaciones dietéticas y mantener un estilo de vida activo, podemos mejorar nuestra salud ósea y disfrutar de una mayor calidad de vida en nuestros años dorados. ¿Te gustó el video? Dale like, comparte y comenta tus propios tips para una salud ósea óptima. No olvides suscribirte para más contenido sobre cómo mejorar tu salud y bienestar. Hasta la próxima.